Hoy comienza un día más en la selva y un gran protagonista emerge de lo más alto del bosque. Estos son los primates neotropicales conocidos como los monos churucos o monos lanudos, que junto a los monos araña, los muriquis y los monos aulladores conforman la familia Atelidae. A simple vista, estos monos se caracterizan por un pelaje denso y esponjado, un cuerpo robusto y una fuerte cola prensil que le permite sostenerse mientras se alimenta. En Colombia han sido reconocidas dos razas o subespecies de monos churucos. Una de ellas se distribuye sobre una vasta región de la cuenca amazónica, mientras que la otra se distribuye en la parte norte de los Andes. Estos monos viven en grupos relativamente grandes, donde todos los individuos se suelen mantener en un radio de 100 metros. Cada grupo tiene múltiples machos, hembras y crías, pero no en todos los casos son cohesivos, ya que en algunas poblaciones los miembros del grupo se pueden separar a cientos de metros, en un sistema social que se conoce como fisión-fusión, característico de los chimpancés y de los monos araña. Las hembras migran de sus grupos natales cuando alcanzan la madurez sexual, mientras que los machos suelen permanecer en sus grupos. El hecho de que los machos de un grupo incluyan hermanos y primos los hace tolerantes entre sí, pero terminan siendo muy agresivos con las hembras. En época de apareamiento, las hembras copulan con varios machos de su grupo. Esto reduce la competencia grupal por hembras. Los monos churucos prefieren alimentarse de frutos maduros. Su dieta es complementada con hojas jóvenes, flores, tallos, frutos inmaduros, artrópodos, pequeños vertebrados y otros recursos de menor importancia. En general, estos animales consumen los frutos de cientos de especies de plantas tropicales, dispersando entre 70.000 y 1.000.000 de semillas por kilómetro cuadrado por día, y son dispersores más eficientes cuando presentan poblaciones muy abundantes. Dado que la mayoría de semillas que ingieren pueden germinar y establecerse, estos primates juegan un papel fundamental en la regeneración de la selva. Por otro lado, estos primates son el blanco de cacería de diversos grupos indígenas. En general, estos monos son cazados por razones nutricionales, como cebo para capturar otros animales, por propósitos médicos o como mascotas, donde en la mayoría de los casos la madre es cazada para capturar la cría. Esta es una de las principales amenazas para este tipo de especies, que junto con la pérdida de los bosques genera un declive de sus poblaciones naturales, siendo en muchos casos completamente eliminados de su hábitat natural. Muchos de estos monos que son capturados para su comercialización o que son usados como mascotas son confiscados por autoridades ambientales y terminan con frecuencia en centros de cautiverio zoológicos. Hoy en día existen diversos grupos de monos churucos en cautiverio. Estos primates están expuestos a diferentes tipos de encierros y a diferentes condiciones, las cuales se ha visto que limitan su reproducción y supervivencia. En general, los monos churucos cautivos experimentan patrones de comportamiento muy diferentes a los vistos en condiciones naturales. Esto sugiere que el cautiverio afecta negativamente el bienestar y la supervivencia de estas especies.
Sin embargo, algunos estudios han mostrado que los encierros de gran tamaño y con un elevado enriquecimiento ambiental pueden generar comportamientos más similares a los naturales. Actualmente un estudio ha demostrado que la rehabilitación y reintroducción de estos monos es posible, siendo una oportunidad para que los animales en cautiverio retornen a los bosques que una vez fueron su hogar y recuperen su libertad.